Bienvenidos al Magnoevento Reformas Fiscales 2025. Dr. José Padilla Hernández. José es doctor en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y socio director de la firma Capacitación, Actualización y Desarrollo Empresarial SC. Además, es coordinador de la especialización en fiscal de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y catedrático en posgrado. Bienvenido, Dr. José. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con el gusto de estar con todas y todos ustedes, su servidor y amigo Dr. Pepe Padilla, para platicarles acerca de la reforma fiscal 2025, que no fue, pero sí será. Dice, caray, como que no fue, pero sí será. Pues miren, resulta que pues todos, incluyéndome obviamente, estábamos a la espera pues de una reforma fiscal para el año 2025, que de hecho, ¿por qué dije este rollo de no fue, pero sí será? Pues resulta que más o menos allá como por septiembre del presente, se estuvo corriendo por las redes sociales un borrador de reforma fiscal en donde se observaba la pretensión de reforma en diversas leyes fiscales, entre ellas la ley del impuesto sobre la renta, que dicho sea de paso, su servidor y amigo únicamente se abocará a ver las cuestiones de renta. ¿Por qué aclaro esto? Porque al ratito llegarán mis compañeros y pues ya ellos les platicarán qué pasó con IVA, qué pasó con IEPS, qué pasó con Código Fiscal, que pues habían muchas reformas que la verdad estaban muy interesantes. Entonces, todas las preguntas de renta serán bienvenidas aquí con un servidor y amigo. Bien, les comentaba, septiembre de 2024. Por ahí andaba corriendo un borrador de reforma fiscal en donde observé muchas cosas interesantes en materia del impuesto sobre la renta. Ya saben ustedes cómo nos encanta el chisme a los contadores y a los abogados, ¿no? Entonces, pues inmediatamente nos dimos a la tarea de ver qué había al respecto. Y vimos cosas interesantes, de hecho las empezamos a estudiar, a analizar, a platicar, a compartir con algunos colegas, amigos, de suerte tal que pues arribáramos a una conclusión respecto de si eran buenas o no eran buenas, si servían, no servían, etc. Pues nosotros ansiosos ya de que pues se entregara en el famoso paquete económico que fue entregado el 15 de noviembre. ¿Por qué el 15 de noviembre? Porque recordemos que la Carta Magna, allá en el artículo 74, fracción cuarta, dice que el titular del Ejecutivo Federal, a través de su secretario de Hacienda, aquí lo tenemos en pantalla, al famoso de la O, pues tenían obligación de entregar el famoso paquete económico cuando es cambio de administración federal. ¿Cuándo? El 18 de noviembre, en este caso del 2024. Esto entonces advinculamos el 74, fracción cuarto, con el 83 de la misma Carta Magna, y en el 83 nos dice que cuando el titular del Ejecutivo Federal inicie su encargo, pues iniciará en octubre y este paquete económico le dan de tiempo para que lo entregue el 18 de noviembre. 18 de noviembre, pues evidentemente era día inhábil y seguramente por eso lo recorrieron al 15 de noviembre, viernes 15 de noviembre, y nosotros pues ansiosos de ver qué carajo traía ese paquete económico, a ver si traía la reforma fiscal. Resulta que dice mi mamá que siempre no. Oye, pero pues ya estábamos estudiando este rollo, ¿qué pasó? Pues que pasó que evidentemente en septiembre, cuando andaba corriendo en las redes,
pues si el titular del Ejecutivo Federal era otro que no es la que está hoy día en la silla. Queremos pensar que por eso se debió la no entrega de esta reforma en el paquete económico, y en el paquete económico sí se entregan los famosos criterios generales de política económica, la ley de ingresos de la Federación. Lo que sí se dio fue, se entrega lo que es reforma a la Ley Federal de Derechos. Esto sí sucedió. Entonces, se entrega el paquete, no hay reforma fiscal, no por lo menos a este momento. Sin embargo, nosotros en lo personal decimos que no todo está perdido. ¿Por qué? Lo que se observó aquí en este borrador, yo creo que es interesante analizarlo, comentarlo. ¿Por qué? Porque son casos de la vida real. De hecho, en la exposición de motivos que de alguna manera, o donde el documento donde se observan los argumentos que se esgrimen y que nos indican los motivos por los cuales se pretendía reformar tal o cual artículo de la ley del impuesto sobre la renta o cualquier otra ley, pues vienen cosas interesantes. Y eso es básicamente derivado de los actos de fiscalización por parte de las autoridades fiscales. Entonces, aquí aclaramos, había borrador, pero no entró en el paquete económico, entonces no sucedió. Insisto, pero vale la pena comentar qué es lo que se pretendía, porque de verdad, y déjenme decirles que cuando nos metemos ya de lleno aquí a revisar lo que se pretendía, en lo personal yo veo que no es algo que sea nuevo. Esto ya tiene sus años que se está revisando, que las autoridades están fiscalizando. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que después de, yo calculo que más de 2 décadas, no se logra poner un alto a todos aquellos contribuyentes que se han pasado de lanzas? Y me refiero básicamente a cuando a través de ciertas artimañas, ni siquiera digo estrategias, ciertas artimañas le meten gol al Estado mexicano y en consecuencia hay un detrimento al erario que va en perjuicio también de nosotros los gobernados. ¿Y qué es lo que hace el contribuyente o algunos contribuyentes? Aclaro, algunos, no todos, porque no todos son perversos, no todos son malos, algunos sí contribuyen con lo que deben de contribuir, con lo que la Carta Magna les señala en el artículo 31, fracción cuarta. Pero algunos, insisto, sí se pasan de lanza. ¿Y cuál es el renglón en donde se le pone la lupa? Para que se disminuya el impuesto. Pues obviamente son las deducciones autorizadas. Porque en los ingresos, pues el ingreso te llega, y aun cuando lo pretendas disfrazar de otra cosa que no sea ingreso, está medio complicado. Algunos pretendieron en su momento pasarse de listos, evitando la acumulación del ingreso, disfrazándolo con algún otro concepto, y ello nos llevó al tema de la famosa fecha cierta. Pero bueno, aquí el tema son las deducciones autorizadas, que año tras año es en donde algunos contribuyentes, insisto, algunos, no todos, es por donde le meten gol al Estado mexicano. Y aquí, ¿qué ha pasado? Se ha observado de un tiempo para acá, aquí podríamos decir que del 2014 para acá, es decir, hace 10 años, fíjense, aunque esto ya tiene más, ojo, ya tiene más, sin embargo, ¿por qué digo 10? Por el tema de las famosas facturas electrónicas, el famoso CFDI, que entra en vigencia en enero 2014, hoy estamos finalizando el 2024, han pasado 10 años, y este tema del famoso CFDI, pues yo creo que lejos de que se metiera un candado de acuerdo al 69B del Código Fiscal de la Federación, pues tal parece que no ha servido ese 69B o no ha dado los resultados esperados
o no ha habido intención por parte de los que fiscalizan. No lo sé, porque esa no es mi chamba. Yo no soy del lado del que fiscaliza, yo no soy del lado del que pone el candado, yo no soy del lado del que le jala las orejas al contribuyente. Sin embargo, pues sí tenemos elementos para saber qué carajos está pasando. Porque, insisto, de allá para acá se empiezan a dar a conocer conceptos como la materialidad, la razón de negocios, los famosos CEFOS, los famosos CEDOS, etc. Y este rollo de los CEFOS y de los CEDOS van ahora sí que de la mano con una figura jurídica llamada simulación, que la verdad es que hoy por hoy no entendemos cómo es que no se ha logrado tener eficacia esta figura al momento de fiscalizar y de que el Estado quiera querellarse. Y ahorita van a ver por qué. Porque resulta que una de las propuestas de reforma a la ley de renta tiene que ver con esto. Y dices, oye, pero si ya tenemos 10 años con ese rollo, ¿cómo es posible que no avancemos? Pues aunque usted no lo crea, estamos en este rollo. Entonces, algunas propuestas de reforma tienen como intención precisamente fortalecer los fundamentos en la ley de renta, pues para que se logre fiscalizar, para que la base imponible sea la base imponible real y no la que se pretenda dar a conocer. Cuando digo se pretenda, me refiero a que el contribuyente, pasándose de listo, pues le meta gol a través de ciertos conceptos que no son reales. Entonces, por un lado, para que el contribuyente pues cumpla de manera cabal. Y por el otro lado, para que las autoridades fiscales cuenten con más elementos de fiscalización. E insisto, pues se supone que para eso está el 69B, en el 2020 se agrega la figura de la razón de negocios, los esquemas reportables y una serie de situaciones que se han ido modificando en el Código Fiscal de la Federación bajo las figuras de las infracciones y delitos fiscales, etc., etc., etc. Entonces, el renglón en donde le pegan al Estado son las deducciones autorizadas y precisamente ahí es en donde se pone la lupa. Se observa que se pretende adicionar una fracción 23 al artículo 27 de la Ley de Renta. Recordemos que el artículo 27 lista los requisitos de las deducciones autorizadas, es decir, previamente el 25 me da un listado de deducciones autorizadas que los contribuyentes, específicamente personas morales, pueden disminuir o pueden restarle al ingreso que se obtiene para neutralizarlo y poder determinar la base imponible y que se respete este principio de la capacidad contributiva del gobernado. Es decir, yo para poder lograr algún ingreso seguramente tuve que realizar varias, no sé, deducciones y estas obviamente en términos del artículo 27, fracción primera, tienen que estar estrechamente relacionadas con mi objeto social. Bueno, pues se pretendía adicionar una fracción 23 a este artículo 27. Requisitos de las deducciones. Y básicamente se refería a ¿qué? A precisar que el pago de la prestación de servicios solo será deducible para cuando estos hayan sido efectivamente prestados. Válgame el Señor. Pues se supone que cuando un contribuyente realiza tales o cuales operaciones, insisto, entre ellas, si hubo necesidad de contratar servicios para lograr algún ingreso, pues en teoría se entendería que ese servicio en realidad se prestó. Pero resulta que las autoridades fiscales, en lo que les decía, en actos de fiscalización, se percata que algunos contribuyentes lo que hacen es simular operaciones en aras de ¿qué? De pegarle, insisto, a este renglón de las deducciones autorizadas. Y es que el tema de la prestación de servicios, pues,
Dicen algunos que es un tanto cuanto difícil de cuantificar cuánto vale un servicio y por lo tanto hasta cuánto se puede deducir en este renglón. Pero eso no es lo peor es que además de que inflan este concepto, lo peor es de que el servicio a ojos de la autoridad no se prestó. Insisto, esto se observa en la exposición de motivos que le pretendía, o más bien lo que justificaría esta adición de la fracción 23 al artículo 27, es decir, derivado de actos de fiscalización, en este concepto la autoridad se percata que el servicio no se prestó y por consecuencia dicen, oye, ¿y entonces qué carajo hacemos aquí? Pues hay necesidad de poner otro requisito aquí, porque cuando se hablaba de prestación de servicios, entonces nos tendríamos que remitir a lo que es el 25, específicamente en los gastos, como un concepto general, como el género de los gastos y una especie del género son los servicios que se contratan para realizar mi objeto social. Y ya dentro de los requisitos de las deducciones, por allá por la fracción 10, hay algo más o menos que tiene que ver con esto, pero parecería ser que no es suficiente y por consecuencia dicen, es necesario ser más precisos en este concepto. Y dicen ellos además que al momento de fiscalizar se observó, que se adolecía de razón de negocios y sustancia económica. Y ojo, aquí puse y simulación, lo hice con toda la intención de que las personas que nos ven y al momento de que vean el material digan, caray, parece que aquí hay algo raro porque no debería de ser así. Y efectivamente no debería de ser así, lo hice con toda la intención para que allí pongan la lupa y digan, oye, ¿qué onda con esto? Insisto, aquí la autoridad dice, los contribuyentes simulan que contratan servicios y por lo tanto lo pagan y lo deducen. Y cuando hablamos de simulación, recordemos que si bien es cierto que la ley de renta no contiene un artículo que me defina lo que es simulación, lo que hacemos aquí es una tarea interesante. ¿Cuál? Nos remitimos al artículo 5º, párrafo 2 del Código Fiscal de la Federación, el que me permite aplicar de manera supletoria el derecho federal común, y entonces me remito al Código Civil Federal en el artículo 2180 y este me dice, es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha sucedido. A esto se refiere la autoridad. Por consecuencia, si es simulado el acto, pues la operación no existe, y si la operación no existe, el efecto fiscal tampoco. Es decir, no habría deducción alguna, ¿sale? Pero aquí fíjense que lo que resultó interesante, en la exposición de motivos manejan sustancia económica o razón de negocios, como si se tratase de lo mismo, cuando no es lo mismo que lo mismo. Y es aquí donde precisamente les falla, yo creo que a las autoridades, porque recuerdo alguna vez algún libro que leí, El arte de la guerra, que de alguna manera me dice, cuando tú veas cómo se expresa tu contrincante, cómo actúa, tú verás si es bueno o es malo. Y esta parte me preocupa porque si son argumentos que se vierten en un documento llamado exposición de motivos y la persona que redacta y maneja las figuras por igual, pues aquí estoy observando que se adolece de un poco de conocimiento. Entonces, ahorita vamos a analizar esta parte porque, insisto, está muy interesante ver qué sucedió o qué debe de suceder, ¿sale? Entonces aquí les pongo la nota, precisamente a esto me refería, que si bien es cierto que dicha propuesta no se entregó, no menos cierto es que la misma sí se materializó, utilizando la misma terminología que manejan ellos, con conceptos que no son nuevos, insisto.
Los que somos contadores, pues sabemos a qué carajo se refiere una situación cuando se habla de materialidad, materialización, etc. No es algo nuevo, ni tampoco que necesariamente tenga que venir definido en una ley, porque de repente escuchas por allí, es que no hay una ley que me defina qué es materializar, materialidad, etc. Carajo, no hay necesidad. Pero bueno, fíjense, ¿por qué dije lo que no fue, pero sí será? Este tema, este punto en específico de esta fracción 23 que se pretendía adicionar y que no sucedió, lo que sí sucedió es que este tema de la prestación de servicios sí quedó publicado en un comunicado del SAT y que de hecho se publicó desde el 7 de octubre en la página del SAT, que para una mejor apreciación aquí lo tenemos, miren lo que se puede observar en este comunicado. Dice que en materia de impuestos internos se aclara que la deducción de los gastos en la contratación de servicios en la determinación del impuesto sobre la renta procede cuando se demuestre que el servicio fue efectivamente prestado. Entonces, aquella propuesta de reforma adición que no se logró a través de una reforma fiscal como tal, sí quedó manifestada en un comunicado del SAT y que básicamente los argumentos es que a partir de octubre de 2024 se ponen en marcha lo que les decía, septiembre-octubre, nuevos programas de auditoría. Ojo, por eso es importante que los comentemos aun cuando no se haya materializado la reforma, porque sí ya está como un foco rojo en la plataforma, pero ojo, para los que se pasan de lanzas, porque para los que efectivamente contraten el servicio y lo paguen, pues no tienen problema. Esto pues, no resultaría nada nuevo. Esto es como un foco rojo o una alerta para los que se pasan de listos y pues ya que hagan la chamba bien, ¿no? Que no se estén pasando de listos haciendo ese tipo de operaciones simuladas para deducir algo que no se puede deducir. Entonces aquí dice que con estas acciones el SAT refrenda su compromiso para aumentar la recaudación, reducir la evasión y elusión fiscal. Ojo, hace mención por separación a la evasión y la elusión porque no es lo mismo que lo mismo. La evasión, hay dolo. La elusión simplemente es no actualizar el hecho imponible de suerte tal que no se detone la obligación del pago del impuesto. Sencillo. Desafortunadamente, a ojos de la autoridad, la elusión fiscal también es como si fuese una evasión fiscal. Insisto, en la evasión hay dolo, en la elusión no la hay. En la elusión lo que se hace es el manejo correcto de la ley, claro, cuando es el caso, Blaya. Entonces, esta cuestión sí quedó ya aquí. Pero, oye, ¿pero en qué consistía esta famosa reforma? Miren, aquí la tenemos. Dice la fracción 23. Tratándose de pagos por servicios prestados, los mismos serán deducibles siempre que se cumpla con los siguientes requisitos. A. Que quien presta el servicio cuente con el personal, infraestructura, capacidad y los activos necesarios para tal fin. ¡Carajo! Eso ya está en el 69B del Código Fiscal de la Federación, como ahora, porque en la ley de renta. Yo quiero pensar, y ayudando a la autoridad, oye, es que atendiendo al principio de legalidad, en donde los elementos esenciales, rápidamente, porque el tiempo se nos va rápido y desafortunadamente nada más aquí me dieron 1 hora, yo les pedí 5, pero me dijeron 1 y te callas, entonces voy a tratar de hacer lo más resumido que se pueda, porque si no, entonces no voy a avanzar, ¿sale? Oye, atendiendo a este principio y los elementos esenciales del tributo, estos deben de estar contenidos en una ley. E incluso el artículo 5, párrafo primero del Código Fiscal, así lo señala, así lo reitera. Y esto, cuando está en el 69B, pues no me pega en la ley de renta. A lo mejor el 69B me pega para los que se están pasando con la compraventa de facturas, pero en la ley de renta no me podría afectar para aquello de la deducibilidad. Y con esta incorporación parecería ser que entonces sí ya podría yo echar atrás a este tipo de conceptos. Yo en lo personal digo que no es necesario. ¿Por qué? Porque si la operación no se dio, sencillamente no puede tener ningún efecto legal y por consecuencia ninguno fiscal. Pero bueno, no me voy a meter a discutir, allí nada más, ojo, para que vean
lo que se pretendía. Y luego vuelve que quien realice el pago conserve la documentación que acredite el servicio, es decir, se refiere a la materialidad. Y entonces aquí me nace la duda de, oye, entonces, ¿qué debe de haber? Razón de negocio, sustancia económica, simulación, materialidad, materialización, o todo a la vez. Es muy interesante esto, porque entonces tendremos que revisar así rápidamente cada una de las figuras para que entendamos, porque, insisto, en la exposición de motivos se maneja como si fuese lo mismo razón de negocios y sustancia económica. Yo en lo personal, Pepe Padilla, digo que no es lo mismo. Razón de negocio. Desafortunadamente no hay una ley en donde se me defina que es una razón de negocio. Luego entonces tengo que irme a otra fuente de conocimiento, que en este caso utilizo un precedente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que me dice que es razón de negocio. Palabras más, palabras menos, dice que se trata de la razón de existir de cualquier compañía lucrativa que implique buscar ganancias extraordinarias que beneficien al accionista y propicien generación de valor, creación y desarrollo de relaciones de largo plazo con clientes y proveedores. Que esto, vinculado a lo que me dice el 5A del Código Fiscal de la Federación, es eso. Yo no puedo tener, si yo me creo como una empresa, ¿cuál sería mi razón de negocio para realizar tal o cual acto jurídico? Pues evidentemente para ganar lana, para tener una ganancia, para crecer, para tener solvencia, para tener reconocimiento, no lo sé, pero con todo el ánimo de obtener un beneficio económico. Por eso el 5A dice que no hay razón de negocio cuando el beneficio económico esperado sea inferior al beneficio fiscal. Sí, porque si entonces lo que yo busco es solamente un beneficio fiscal, pues a ojos del 5A dice, entonces no hay razón de negocio. Y yo coincido que efectivamente, para que yo realice alguna operación, tengo que tener un porqué, un motivo. Y seguramente será encaminado a obtener una ganancia. Rápidamente lo voy a manejar, porque si no, sustancia económica. La sustancia económica es otra cosa, porque de hecho, ojo, aquí voy a contextualizarlo a nuestra legislación, a nuestra normatividad contable vigente en México, porque si nos vamos al derecho comparado con otros países, a lo mejor podríamos caer en algunas otras situaciones que no necesariamente van a converger en lo que estoy diciendo, ¿sale? Ojo. Y por sustancia económica, obviamente, me remito a las normas de información financiera, en donde rápidamente dice: el postulado de sustancia económica requiere que las transacciones y otros eventos que afectan económicamente a una entidad deben reconocerse contablemente con base en su esencia económica, y la cual debe de prevalecer sobre su forma jurídica. Es decir, la contabilidad me sirve ¿para qué? Pues para cuantificar todo evento económico que se haya sucedido de manera interna o externa a la entidad económica. Luego entonces todas esas transacciones que lo que van a hacer es modificar mi situación financiera, yo las tengo que registrar con base en lo que realmente sucedió, no con base en lo que a mí me convenga. Y cuando a mí me conviene por algo, por X o por Y, a lo mejor le voy a dar la forma jurídica de suerte tal que tenga este beneficio, y aquí este postulado dice no, es con base a esa sustancia, a la realidad, a la operación real. A eso se está refiriendo. Luego entonces aquí no es necesariamente la razón de negocios, es otra cosa. La razón es el motivo, la sustancia es esa operación per se que se realizó. La materialidad y la materialización. Cuando yo realizo algún acto jurídico, pues obviamente se da la materialización. Y si hubo materialización, pues seguramente va a haber materialidad, es decir, la prueba de que ese acto jurídico o actos jurídicos lo realicé. Así de sencillo, en cristiano y en español, sin ningún problema. Y la materialidad aquí, pues de acuerdo a varias literatura que podemos encontrar, incluso por ahí hay algunos precedentes en materia en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y hace mención de todo este tipo de documentos que nos sirven de prueba, como contratos, comprobantes de pago, cartas porte, documentos públicos, permisos, etc. Entonces aquí yo no le veo tanto problema. Por eso cuando la autoridad te pide, oye, compruébame que efectivamente tú realizaste tal o cual operación, pues si la operación se dio, seguramente vas a poder comprobarlo. Solo que, ¿cuál es el tema? Que luego se está acostumbrado a hacer las cosas así por inercia, de manera mecánica, y no se
documenta como debería de documentarse todas las operaciones que se realizan. Digo, no vas a documentar la compra de tasas, porque sería un absurdo, ¿no? Sino las operaciones que sean razonables, que valgan la pena. La simulación, lo acabo de definir hace ratito, bueno, lo que dice el Código Civil Federal. Y aquí también adrede puse una parte que, fíjense, bueno, miren, aquí transcribí parte de la exposición de motivos que dice: en ese contexto se propone adicionar al artículo 27 una fracción 23 con la finalidad de precisar como requisitos para que proceda la deducción de pagos por la prestación de servicios al que dichos servicios cuenten con sustancia económica o razón de negocio, lo que les decía. Todas vez que las autoridades fiscales han detectado que algunos contribuyentes simulan la prestación de servicios con el objeto de generar una deducción y disminuir la base imponible. Sí, desafortunadamente, no solamente pasa esto en prestación de servicios, ahorita vamos a ver otro artículo que tiene que ver con ese rollo del abuso de esta situación, porque parecería ser que es difícil de cuantificar la operación y entonces por ahí se pasan de listos para darle en la torre a la base imponible. Y aquí les digo, por lo tanto es dable lo que prescribe el párrafo quinto del Código Fiscal de la Federación, que básicamente se refiere a que las operaciones contenidas en los FDIs de la lista publicada de los CEFOS, dice, no producen ni producirán efecto fiscal alguno. Es decir, pues no será una partida deducible. ¿Por qué? Porque viene de un acto simulado en donde no es real. Y me estoy refiriendo específicamente a la simulación absoluta, porque el código señala, clasifica simulación relativa, simulación absoluta, y en la absoluta es donde dice que nada hay de real, que es el caso que estamos comentando, por lo menos el caso que la autoridad observa en los actos de fiscalización. Dicho lo cual, otro que tiene que ver con este tema, fíjense. Pero insisto, ¿por qué me apegué mucho a esto? Porque se maneja el tema de la razón de negocio, la sustancia económica, la materialidad, la materialización, la simulación, etc. Entonces tenemos que tener todos los elementos para saber en qué no caer. Pues evidentemente que en lo que no hay que caer es en la simulación. Y si tú realizas la operación, pues seguramente habrás tenido que tener una razón de negocio, la cual va a estar soportada con una sustancia económica, la cual una operación que sí se materializó y evidentemente habrá materialidad. Paloma, tienes 10 en la clase, ¿sale? Otro, se pretendía también agregar al artículo 28 de la Ley de Renta. El artículo 28, recordemos que se refiere a los no deducibles, y los no deducibles se pretendía agregar una fracción 34, que dice así: no serán deducibles las regalías pagadas a partes relacionadas o a los sujetos a que se refiere el título 6 del capítulo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta por el uso o goce temporal de activos intangibles. Un ejemplo, una marca, que hayan tenido su origen en México, hubiesen sido anteriormente propiedad del contribuyente o de alguna manera de sus partes relacionadas residentes en México, hecho sin recibir contraprestación alguna o un precio inferior al de mercado. Ojo, esta parte ya hay un criterio no vinculativo que versa sobre este tema, y es el 4, que lleva por rubro regalías por activos intangibles originados en México, pagados a partes relacionadas, residentes del extranjero. En español, creo la marca en México, la deduzco, luego la transfiero a una parte relacionada en el extranjero y luego empiezo a pagar regalías. En español estoy duplicando la deducción. Entonces aquí el criterio vinculativo dice, esa es una práctica fiscal indebida. Pero como está contenido en un criterio no vinculativo, pues evidentemente ese criterio no vinculativo no me puede obligar a nada. Como si te hubiese obligado una vez que se incorporase a la ley como tal, en el artículo 28. ¿Por qué no sucedió? No sé. Pero aquí hubiera sido un tema interesante que hubiese sido aprobado.
Y empiezan las dudas y preguntas. Viene Day. Tenemos una pregunta de Javier Martínez. Nos dice, con tantos requisitos para demostrar la materialidad y por la urgencia por recaudar que tiene el gobierno, ¿nos podrían hacer no deducibles servicios reales, aun cuando se den cuenta que solo son problemas de forma? Aquí el tema es, si tú realmente pagas un servicio, Javier, si tú realmente pagas un servicio, yo quiero pensar que es porque ese servicio fue devengado y que ese servicio que se devengó fue buscando favorecerte en algo para lo cual tú lo contrataste. Y para cuando tú contratas ese servicio, quiero pensar si fue una cantidad considerable, yo creo que ya sería a lo mejor de 100, bolitas y palitos, 100 mil pesos para arriba, porque si fueran por 10 mil pesos, la verdad es que ni vale la pena gastar saliva. Pero ya a lo mejor de 100 mil pesos para arriba, pues obviamente vas a tú amarrar al prestador del servicio a través de ¿qué? De un contrato. De un contrato en donde se van a pactar las bases, las reglas del juego, porque qué tal si no te cumple, o qué tal si no era lo que tú esperabas, qué tal si no era lo que él te ofreció, qué tal si no era lo que él demostró que sí sabía, pero al final no supo. Entonces, tú tienes que cuidar tu patrimonio. ¿A través de qué? A través de un contrato. Y ya desde allí tú empiezas a darle materialidad, a darle razón de negocio a esa operación. Y si una vez concluido ese servicio, hay entregables que sustenten que el servicio valió la pena y te benefició y te ayudó además a lograr ingresos por otro lado, sigues materializando, sigues teniendo la materialidad y una vez que tú lo pagas, pues obviamente logras el beneficio de la deducción. Entonces, muy diferente a que si nada más agarras y dices, híjole, necesito una deducción de 1 millón de pesos. Pues le voy a decir a fulanito que se ofrece a dar un CFDI por concepto de prestación de servicios profesionales, pues que me lo dé y pues ya luego nos ponemos a mano, ¿no? Pues evidentemente que aquí ¿cuál fue la razón de negocio? Pues la razón de negocio solamente fue lograr una deducción, un beneficio fiscal, y no habrán entregables o a lo mejor los habrá disfrazados. ¿Y en qué te ayudó? ¿Te ayudó a lograr algo? ¿Te ayudó a disminuir costos? ¿Te ayudó a tener presencia en el mercado? ¿Te ayudó a tener solidez? En nada. Entonces lo único que te ayudó fue tener una deducción. Aquí no por el hecho de que haya una forma jurídica, me refiero al contrato, quiere decir que esto va a prevalecer. A eso se refiere el concepto de sustancia económica, porque aquí no habrá sustancia económica. Y dice el postulado de sustancia económica que debe de prevalecer la sustancia por encima de la forma, ¿sale? Que eso es muy interesante porque yo recuerdo que dentro de la literatura hay un caso allá en Estados Unidos de una empresa que vendió acciones, de una propietaria que vendió acciones y implementó cierta estrategia en aras de no pagar el impuesto correspondiente. Esto llega a ciertos tribunales y le dan la razón y dicen no, y luego se llega a la corte y allá pelas, allá dicen no, fondo sobre forma. Y un caso contrario, en Inglaterra, por allá algún señor de ciertas esferas logró hacer deducible algunos pagos que hacía su gente doméstica, y allá privó la forma sobre el fondo. Fíjense qué chistoso. Entonces, al menos en nuestras leyes, lo que se dice en nuestras leyes y en la norma contable es fondo sobre forma, ¿sale? Entonces, bueno, y este tema de las regalías, insisto, no pasó. No hay nada de esto. Este criterio pues, sigue sirviendo para dos cosas. Por eso le ponemos como apodos los versos satánicos. Como que es una amenaza, pero al final no pasa nada. Nada más aquí la autoridad dice, oye, si haces esto es una práctica fiscal indebida. Ahí te las ves conmigo si veo que te estás pasando de listo. La pregunta es, ¿por
qué carajo no se aprobó y que quedase en la ley como tal, y entonces sí, al que se pasara. Ahora bien, fíjense, no todo está perdido, lo que les decía en un principio, porque la razón de negocio 5A va empatado con el 197 en adelante del Código Fiscal de la Federación, los esquemas reportables, que van pegados con la razón de negocio. Y por allá hay alguno que se refiere a cuando hay algún tipo de prestación de servicios o que son contraprestaciones nulas. Oye, ¿cómo por qué hiciste esto? Claro, aquí el tema es cuando estamos hablando de ciertas cantidades, básicamente se refiere a operaciones ya con empresas multinacionales, ya empresas chonchas, ¿sale? Y fuera de esto, fuera del tema de esos temas que, insisto, no son nuevos, razón de negocio, sustancia económica, materialidad, materialización y simulación, hay otro básicamente que, qué chistoso, porque cuando se echa a andar una ley administrativa, en este caso me refiero a la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, la ley FinTech, que tiene desde el 2016 para acá, estamos a 8 años ya luz de que entró en vigencia, pues sobre la marcha van corrigiendo las cuestiones fiscales. ¿Por qué? Porque aquí hay una parte que me dice, artículo 55, se pretende reformar, se pretendía para decir, lo dispuesto en las fracciones 1, 2, 3 también será aplicable a las instituciones de tecnología financiera, que se refiere a la ley para regular las instituciones de tecnología financiera que efectúen pago por concepto de intereses. Ya ven que allá en aquel artículo hace mención al famoso tema de la retención y tema de obligaciones de información que que el sistema financiero tiene que rendirle a las autoridades fiscales. Y lo que les decía, otra vez, que no fue, pero sí será, resulta que ese tema, hace poco se publica la segunda modificación a la resolución miscelánea, que por aquí les puse la nota, aquí está. Segunda resolución que fue en el Diario Oficial de la Federación del 11 de octubre. Bueno, en esa segunda modificación queda esto. Lo que no se aprobó en ley queda en una regla de miscelánea. Y es la regla 3.16.13, que dice facilidad de retención entero del ISR en pagos de intereses derivados de operaciones de financiamiento realizados a través de instituciones de financiamiento colectivo, las famosas operaciones a través de crowdfunding. Ya ven que este tema del financiamiento colectivo, crowdfunding, está regulado allá en el artículo 16 de la ley FinTech. Y allá en el artículo 16 me da 3 modalidades de llevar a cabo esas operaciones: financiamiento, capitalización o a través de alguna figura como copropiedad, AMP, etc. Por eso son padres las cuestiones fiscales, porque si yo, cuestiones fiscales y legales, si yo no supiese qué carajo es una AMP, que está regulada por la ley mercantil, pero para efectos fiscales es otra cosa, y luego está señalada acá, mencionada en la ley FinTech, estaría perdido. Entonces, cuando se sabe, dices, oye, ¿a qué se refiere? Aquí yo creo que nada más habríamos que tener cuidado cuando leamos esta ley. Yo les recomiendo que se avienten un clavado al artículo 20 de esa ley FinTech. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hoy día hay muchas gandalladas que se han cometido a través del financiamiento colectivo, en donde una plataforma digital pone en contacto a inversionistas y startups, porque las startups necesitan lana que tienen los inversionistas para que las startups en marcha incluso crezcan. Luego se están pasando de listos y hay por ahí algunas empresas startup que tuvieron el financiamiento colectivo a través de la plataforma digital y los dineros no se están regresando como deberían de regresarse. Entonces, y ese 20 está delicado. Échense un ojo ahí para las personas que quieren llevar operaciones a través de esto. Pero bueno, ese es otro rollo. Aquí el tema que nos ocupa es, aquí también estarán consideradas este tipo de situaciones para los efectos de las retenciones, ¿sale? Entonces, es algo que se pretendía adicionar. Luego por aquí hay una adición también al artículo 76 de la Ley de Renta. Recordemos que el artículo 76 se refiere básicamente a las obligaciones de las personas morales y una de ellas
que se pretendía era agregar la fracción 21. ¿A efecto de qué? De verificar la correcta aplicación de la deducción de pérdidas por créditos incobrables en términos del artículo 27, fracción 15ª de la ley de renta. Ya ven que se modificó esa fracción 15ª para decir que no basta ahora con que yo una cuenta incobrable por prescripción entregue la demanda ante la instancia legal correspondiente, que no basta eso, sino que tendré que tener la sentencia para que la pueda hacer deducible. Cosa que nos preocupa. ¿Por qué? Porque en México, otro país no me pregunten, a mí me interesa México porque es la que nosotros tenemos que resolver. Desafortunadamente los temas no se resuelven así, son tardados, y entonces imagínense ustedes el tiempo que tendría que tener para poder tener la sentencia y entonces hacer deducible la operación. Bueno, como parece ser que eso no se ha entendido, la ley se pretendía señalar que presentaras una informativa para informarle a la autoridad cómo ibas con esos temas de las cuentas incobrables, cómo llevabas los controles, etc., etc., etc. A lo que yo me pregunto, ¿de qué carajo sirve que se le entregue tanta información si al final del día el fisco tiene mucha información que no sabe qué carajos hacer con ella? No sabe. Y como no sabe, por eso los contribuyentes asesorados por pseudoasesores, gandallas, pues obviamente hacen de las suyas, porque han visto que no sucede nada. Entonces, estar agregándole parches a las leyes, parche tras parche, parche tras parche, sirve para dos cosas. Mejor que los artículos que están vigentes, que busquen aplicarlos. Porque si no lo hacemos, entonces, ¿cuándo carajo el contribuyente se va a poner las pilas? Bien, otro tema. El famoso reciclo. Reciclo personas físicas. Se pretende realizar algunos ajustes, algunas precisiones a este régimen fiscal de las personas físicas llamado régimen simplificado de confianza. Y entre ellos está lo siguiente, fíjense. Se proponía reformar el artículo 113E, que es con el que inicia esta sección cuarta del capítulo 2 del título cuarto. Específicamente el tercer párrafo de la ley de renta, a efecto de eliminar como causal de salida del régimen el incumplimiento de obligaciones formales por no contar con la e-firma o buzón tributario activo, entre otras, considerado que se trataba de contribuyentes de una capacidad administrativa baja. Es decir, si este régimen nació con la intención de facilitarle la vida a algunos contribuyentes que son de baja capacidad administrativa, pues obviamente estarle poniendo candados, diciéndole si no haces esto, entonces te saco del régimen del reciclo y te vas al régimen general o a otro, pues dicen no hay que ser tan duros, entonces vamos a ser un poquito más flexibles y quitar este tipo de obligaciones a efecto de que no te saque del régimen y sigas tú ahí. A mí lo que me importa es que contribuyas con lo poco que te corresponde contribuir, porque recordemos que este régimen es muy noble. En este régimen se pueden tributar las personas físicas que realicen actividades empresariales, presten servicios profesionales o renten inmuebles y que no rebasen de 3,5 millones en el ejercicio y la tasa máxima 2.5. Entonces, si esto es tan fácil como por qué carajo te complicamos la vida haciéndote mención de que si no cumples con eso, de que si no cumples con aquello, te saco del régimen y la fregada. Entonces, la intención era seguir siendo tranquilos, bondadosos, etc. Otro, ya ven que se tienen que realizar pagos mensuales, los cuales no son definitivos hoy día. Pero la reforma consistía en que fueran considerados como pagos definitivos, de suerte tal que te evitaran la presentación de la declaración anual, porque a ojos de ellos,
esta anual representa una carga administrativa que no tienen este tipo de contribuyentes. Entonces te dicen, oye, ya, tranquilo, no vas a presentar anual. Y vuelvo a lo que les decía, no fue, pero sí es. ¿Por qué? Porque en la segunda modificación, en la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea que se publica en el 11 de octubre, se agrega esta regla para decir que, fíjense qué chistoso, qué chistoso. Se publica el 11 de octubre y dice, a partir del ejercicio fiscal del 2024, oye, chaparrito, pero si ya estamos en octubre, ya han pasado 10 meses, entonces lo que se pretendía en la ley que no fue, queda incorporado en la resolución miscelánea. Y dice, los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de la presente regla considerarán el pago mensual como definitivo. Por lo tanto, te relevo de la anual. ¿Sale? Y hay otra pregunta. Tenemos una pregunta de Rafael Mendoza. Es decir, que los dos aspectos que se muestran en las láminas finalmente no se dio en la reforma, entonces que sí se reformó. Dice, ¿se proponía? No. Precisamente aclaré que es algo que se proponía. Y algo de lo que se proponía sí quedó de manifiesto, por un lado en el portal del SAT y por otro lado en la resolución miscelánea, que es la que estamos viendo ahorita. Pero no es todo, porque hay muchas cosas que se proponían que no quedaron ni en el portal del SAT ni en la resolución miscelánea, sino quedaron ya ahí nada más, digamos que, pues en el limbo. ¿Por qué? Porque no se entregaron al Congreso para que sucediera el famoso proceso legislativo en materia fiscal a que se refiere el artículo 72, apartado H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde la Cámara de Diputados hace su tarea como Cámara de Origen, es decir, la que revisa en primera instancia para después de que ellos hayan dado su visto bueno, lo turnen a la Cámara de Senadores y ellos aprueben, toda vez que ellos representan a las entidades federativas, y luego se regrese y si ya no hay modificaciones que agregarle, se regresan al titular del Ejecutivo Federal para que se sancionen, se publiquen y entren en vigencia. Nada de esto sucedió. A eso me refería, ¿sale? Entonces, en esta regla te dice que aun cuando no estarás obligado a presentar la anual, puedes optar por presentarla. Puedes optar por presentarla para, pues, nosotros sabemos que cuando nos conviene, cuando podemos optar por presentar una anual, pues cuando tenemos deducciones personales, porque hay otra que tiene que ver con los beneficios y también esa parte se mueve y es cuando yo puedo optar por presentar esta anual. Viene otro ajuste, dice, se consideraba conveniente eliminar la precisión de y estén amparados por los comprobantes fiscales digitales por internet, a efecto de evitar una indebida interpretación en el sentido de que solo se debe determinar el ISR por los ingresos que hayan sido facturados. Ciertamente, porque fíjense lo que les decía hace un ratito. No solo las personas morales se pasan de lanzas, también las personas físicas. No faltó cualquier pseudo contador, pseudo asesor que le dijo al reciclo, pues mira, nada más estás obligado a declarar lo que hayas facturado. Y lo que no facturaste, en términos de la ley, no estás obligado a declarar porque la ley dice cuando esté amparado con un comprobante fiscal. Pero todos sabemos que cualquier ingreso que se obtenga tienes que tú expedir un comprobante fiscal que ampare ese ingreso, porque la ley de renta lo que grava son los ingresos y recordemos que los ingresos es toda modificación positiva a tu haber patrimonial en términos de una precedente por ahí que tiene fecha 2007 de la Corte. Y si ustedes quieren visualizarlo en la ley de renta, pues está allá en el artículo 141 de la ley de renta, que dice que se considera ingreso toda modificación al haber patrimonial. Luego entonces el hecho de que no esté amparado con un CFDI no quiere decir que deje de ser un ingreso. Y como es un ingreso, lo tienes que declarar. Sin embargo, yo creo que aquí dijeron, pues miren,
parece ser que la gente no entiende, no sabe, se hacen los locos. Mejor hay que aclararlo. Mejor hay que aclararlo y quitar este rollo de y estén amparados por los comprobantes fiscales digitales. Y así como ya no va a estar, ahora es todo. Insisto, los que sabemos, no importa que dijera y estén amparados. Si no está amparado por un CFDI, también es ingreso y por lo tanto se tiene que pagar impuesto sobre la renta. Pero desafortunadamente los que son letristas o los que son gandallistas toman ese tipo de porciones normativas para salirse con la suya. Pregunta. Tenemos 2 preguntas. La primera, ¿en qué nos afecta como contribuyentes que las propuestas estén en el SAT? Nada. Y nada, porque está, la que yo les comenté está en el portal del satánico. Y esa no me puede obligar. Es como un dato nada más ilustrativo, pero no te afecta en nada. Yo lo vería con buenos ojos de la manera siguiente. De que el SAT te dice, oye, no te pases de lanza, ¿eh? El servicio, la deducción procede siempre y cuando se haya prestado. Pero insisto, eso lo sabemos desde antes de que, porque si la ley lo que regula es lo que le acabo de decir, el ingreso, y si para obtener el ingreso tengo que realizar tales o cuales deducciones, entre ellas prestación de servicios, parecería ser que se está trabajando sobre la buena fe. Tan es así que el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación dice que las contribuciones se causan conforme se realicen las situaciones jurídicas o de hecho, bla, 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 bla. Sin embargo, por eso la autoridad AP, independientemente de que cree en nosotros, de que estamos actuando de buena fe y estamos obrando y pagando los impuestos como debe de ser, de acuerdo a lo que Dios manda, ello no quita que la autoridad tenga 5 años para revisarnos a ver si es cierto que cumplimos. Entonces, digamos que es reiterarnos lo que ya sabemos, nada más que luego algunos hacen güeyes. Es eso. Pero no pasa nada, no les pasa nada, ¿sale? Si es la duda. Siguiente pregunta. Entonces, ¿hay reforma para el ISR 2025? No, todavía no. Y tenemos un comentario de Rafael. Pero el portal es una herramienta y no es ley. Lo que acabo de decir, ¿no? Ciertamente, Rafael. Es una forma de orientarte, de ilustrarte, pero no es ley. Y fíjate qué bueno que dijiste eso, Rafael, ¿por qué? Porque de repente, te voy a poner un ejemplo en donde me castran algunos contadores. Por ejemplo, fíjense, cuando yo en personas morales determino el resultado fiscal y llego al resultado fiscal y me dice la ley, y luego vienen los acreditamientos de impuestos, entre ellos el ISR pagado por dividendos y los pagos provisionales, la pregunta es, ¿qué acredito primero, los pagos provisionales o el ISR pagado por dividendos? Pues evidentemente que el ISR pagado por dividendos y luego los pagos provisionales. Pero luego cuando te vas a la plataforma, en la plataforma para presentar tu anual, resulta que no puedes acreditar primero el ISR pagado por dividendos. Y hay algunos por ahí, es que la plataforma no me deja y que quién sabe qué. Digo, carajo, ¿y qué puede más? La triste plataforma o la ley de renta, porque incluso hay un criterio interno que me reitera que primero acredito el ISR pagado por dividendos y luego los pagos provisionales. Pero este criterio interno tiene su origen en precedentes judiciales en donde se le dio la razón al contribuyente cuando tuvo que ver este tema, y al final esos precedentes dicen, cierto, primero acreditas ISR pagado por dividendos y luego pagos provisionales. A lo que voy es, la plataforma no está diseñada de manera correcta, pero ello no quiere decir que lo tengo que hacer de acuerdo a la plataforma, sino de acuerdo a la ley y fuentes del derecho, ¿sale? Ok. Luego, también se proponía eliminar la limitante de volver a tributar en el reciclo el incumplimiento de obligaciones fiscales. Dice, no, vamos a quitarlo porque de verdad es, si lo creamos para facilitarles la vida al contribuyente, no es justo que por no cumplir alguna cuestión formal lo mandemos otro régimen y lo que vamos a hacer es desincentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Otro, ya ven que igual si no tú presentabas
si tú omitías la presentación de 3 declaraciones mensuales consecutivas o no, igual te sacaban del reciclo. También eso se pretendía eliminar. Otro es por no emitir comprobantes fiscales, lo mismo, igual, oye, es cierto, tenemos obligación, pero ¿para qué les complicamos la vida? Si la intención era que fuese un régimen administrativo sencillo, por otro lado se los complicamos, pues entonces lejos de que incentivar a la gente que se matricule, lo que vamos a hacer es que se vayan, porque algunos de verdad, ese tipo de contribuyentes dicen, no, pues entonces no me registro porque es un rollo. Entonces, esas son partes de las precisiones. Otra es cuando, lo que les decía, de la no presentación de más de 3 declaraciones. Y luego esta está interesante porque fíjense, ya ven que ahí el 113 te dice quiénes sí y quiénes no pueden optar por tributar en reciclo. Y luego ahí hay un listado de quiénes no. Bueno, sabemos que hay una sección tercera que en el capítulo 2 del título 4 que se profesa para contribuyentes que explotan las plataformas digitales. El famoso clásico de Uber. Ellos necesariamente tendrían que tributar allá, pero como la sección cuarta en ningún momento te prohíbe que ellos puedan tributar acá, no faltó, insisto, el que interpreta la ley de una manera medio rara y dice, pues si allá no te lo prohíbe, pues puedes tributar aquí. Y entonces, ahí te quedas. Bien, la verdad es que 1 hora es muy poco tiempo, se va muy rápido, quisiera uno abundar, pero pues ahí les mando los flachazos de lo que se pretendía, lo que quiso ser, pero no fue, pero en algunos casos sí fue, y me refiero, insisto, a lo que está en la plataforma del SAT, que aclaro, no te puede obligar, es solamente un tema ilustrativo. A lo que yo voy es lo que se pretendía modificar, por lo menos allí quedó para que tú, contribuyente, sepas a lo que le tiras. Y luego en la resolución miscelánea, en la segunda modificación a la resolución miscelánea publicada en octubre, también queda una parte que se consideró que sí tendría que ser prudente, pero chistoso porque dice los contribuyentes que a partir del 2024, hoy estamos en octubre de 2024, no mouse Mickey, porque a la última hora. Pero bueno, mi participación hasta aquí, su servidor y amigo, doctor Pepe Padilla, pues al rato vendrán mis compañeros a platicarles más de estos temas tan interesantes y bueno, para mí ha sido un gusto, un placer haber estado con ustedes. Cualquier duda, comentario, aquí en IMEFI estamos a sus órdenes. Tengan ustedes buen día, nos vemos hasta la siguiente.